Te invitamos a compartir juntos el mensaje del día de hoy. Amigos, que el Señor les bendiga. Estamos una vez más en el estudio del libro de Oseas. Es un libro muy hermoso que nos enseña y trae preciosas lecciones para poderlas aplicar en cuanto a nuestra relación con Dios, en nuestra relación con los demás, a examinar cada área de nuestra vida y en qué aspectos tenemos que pedirle al Señor que vaya obrando en nuestras vidas. Ahora nos encontramos en el capítulo 7 y en esta ocasión vamos a estar viendo aspectos que nos hablan acerca de cómo el Señor está obrando y está ahora analizando a su pueblo. Vamos a ver que desde el capítulo 4 hasta el 11 estamos revisando todas las acusaciones y advertencias al pueblo de Israel y las causas y los efectos de la infidelidad del pueblo de Israel. En este capítulo vamos a ver que el desarrollo se presenta de una manera poética. Estos capítulos que estamos revisando, estamos viendo que tienen una literatura poética, ¿no? Y ahora el capítulo 7, pues nos va a hablar también acerca de este aspecto de la iniquidad y rebelión del pueblo de Israel. Esto según la Reina Valera 60, pero también podemos hablar de su depravación moral y la mezcla con la corrupción del paganismo que ellos habían estado llevando esta nación. Y vamos a hacer una comparación entre el comportamiento de esta nación, de sus reyes, de sus sacerdotes y el nuestro, cómo está delante de Dios. Bueno, comencemos leyendo los versos 1 y 2. Dice así la palabra. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Y no considera en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodean sus obras, delante de mí está. Vemos primeramente que el propósito de Dios es sanar a la nación de Israel. Así como Dios está dispuesto constantemente a poder tener una reconciliación con nosotros. No que Él se haya enojado, es por supuesto que Él tiene una característica de su persona que es la santidad, la justicia, y que Él no soporta el pecado ni la maldad, y mucho menos la depravación. Y estas eran características de las cuales la nación estaba viviendo y estaba siguiendo a causa de su acercamiento y de todo lo que había acontecido por tener ese contacto con las naciones vecinas, con los pueblos vecinos, y por supuesto esto había ocasionado que ellos incluso se contaminaran con las tradiciones que ellos tenían, con la religiosidad que ellos tenían, para que pudieran de esa manera alejarse de Dios. Entonces en este primer capítulo vemos que Dios está dispuesto a sanar y a poder tener esa restauración con ellos, pero al mirarlos, al examinar su corazón, ve cómo había un pecado tan grande, y eso lo menciona en el verso 2, dice: no consideraron en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. ¿Qué nos quiere decir? Dios está con los ojos siempre abiertos sobre toda su creación. A veces nuestra naturaleza humana nos hace pensar que Dios no nos mira cuando no tenemos por ahí testigos de las acciones que estamos cometiendo. Pensamos que nadie nos está mirando y que nadie se va a enterar y nadie va a saber. Pero también internamente tenemos el conocimiento, por sobre todo de la palabra, de que Dios está mirando a toda la creación. Dios está constantemente viendo, y no solamente lo externo, nuestras acciones, nuestro comportamiento, qué hacemos en el trabajo, qué hacemos en la casa, cómo hablamos, cómo pensamos, sino que Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él conoce las intenciones más íntimas y profundas dentro de nuestro ser. Y en este aspecto, el Señor está hablando a la nación de Israel directamente y les está diciendo que Él conoce su corazón, que para Él, delante de Él, están presentes todas sus acciones, su maldad. Y estas acciones que ellos estaban cometiendo, que era el alejamiento de Dios,
a causa de la desobediencia y por seguir el adulterio espiritual, que era seguir a otros dioses. Era una especie de opresión que había alrededor de ellos, porque les menciona, ahora les rodean sus obras delante de mí, están, porque cada una de sus acciones está testificando y hablando. Además que también la consecuencia del pecado y de todas las malas acciones son esclavizantes. El pecado es esclavizante, el pecado nos ata, pero cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios es que somos liberados. Vamos a ver ahora desde el verso 3 en adelante hasta el verso 8 otro aspecto muy importante, que es cómo dice la palabra del Señor, tanto el rey como los príncipes habían sido los primeros que se habían perdido, y Dios les había comparado como aquellas acciones, aquellas pasiones que ellos habían dado desenfreno, como cuando un horno se calienta al máximo y se espera que caliente para poder meter la masa, ¿no? Entonces vamos a ver que esta acción nos muestra el adulterio espiritual y físico que estaba cometiendo la nación. Entre ellos estamos viendo la borrachera, la perdición, cómo ellos estaban teniendo malas acciones y todos estaban perdidos y no buscaban al Señor. Leamos esta porción desde el verso 3 hasta el verso 8, que dice así: con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el horneo que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón semejante a un horno y sus artificios por la noche. Duerme su herrero. A la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoran a sus jueces. Cayeron todos sus reyes y no hay entre ellos ni quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta volteada. Vamos a ir revisando cada uno de estos versos. Primero podemos ver que el rey había estado siendo rodeado por la maldad de los príncipes que a su alrededor le engañaban, le mentían. Podemos ver que cuando una persona tiene cierta autoridad, cierta fama o cierto poder, la gente que le rodea siempre va a ser gente muy condescendiente, que le va a hablar cosas bonitas, que va a endulzar sus oídos. Y algo semejante estaba aconteciendo con los reyes en este tiempo. Recordemos que la historia nos va a hablar de que había muchos reyes que habían pasado durante el tiempo de la predicación o del tiempo en que había profetizado Oseas. Aproximadamente unos 4 reyes en estos 25 años que había profetizado Oseas. Y lo que acontecía era que ellos se daban al adulterio tanto como una práctica de perdición de sus propias vidas, como también al adulterio espiritual, buscando dioses ajenos a los cuales ellos confiaban y se olvidaban del Dios verdadero, el cual sus padres les habían enseñado, lo habían dejado por completo. Aquí en el verso 4 menciona: todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. Cuando la palabra aquí menciona esta alegoría y compara tanto a los reyes como a los habitantes de la nación de Israel como un horno, se está refiriendo a que ellos daban rienda suelta a sus pasiones, a esas pasiones desenfrenadas, tal cual incluso el apóstol Pablo también decía, ¿no? Dando el consejo a los jóvenes que aquellos que quisieran casarse antes de pecar lo hicieran para que no se quemaran. De igual manera, aquí el profeta Oseas está mencionando
que aquellas personas que son dirigidas por sus pasiones, esas pasiones como la lujuria, como el adulterio, como la fornicación, eran comparados como un horno que se pone muy fuerte y se espera todavía a que la masa leude para ponerla. Entonces, esta era la actitud, y veamos dos aspectos en este punto, ¿no? Uno es el peligro de los líderes espirituales cuando están rodeados de gente que es muy halagadora y que no te hace ver la realidad. En este caso, Oseas estaba denunciando todos estos aspectos, pero también había, por otra parte, el orgullo y la soberbia de aquellas personas que obtienen el poder, que no querían reaccionar ante esta llamada de atención de parte de Dios por medio de Oseas. El verso 5 menciona: en el día de vuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores. Esto era lo que acontecía con los reyes de aquel tiempo, que estaban perdiéndose a causa del poder. Era la voluntad del Señor que la nación de Israel fuera dirigida teocráticamente. Él quería dirigir a esta nación especial, a este pueblo que era su pueblo, por medio de profetas, y también lo hizo en un determinado tiempo por medio de jueces. Pero la nación misma quiso reyes. El peligro de estos reyes es que tenían contacto con otras naciones, y los reyes de otras naciones también influían en sus decisiones, y como menciona aquí, vivían en una total mentira, como hoy en día también podemos ver en nuestra sociedad. Nuestras autoridades, la gente que llega a obtener poder, pues reciben una serie de elogios y incluso una serie de mentiras con respecto del gobierno que ellos están llevando a cabo, ¿no? Así, algo similar era lo que estaba aconteciendo con la nación, en la cual el rey estaba siendo incitado por medio de las copas de vino, como dice aquí, la borrachera. ¿Para qué? Para no extender su mano, y estaba con los escarnecedores, es decir, con gente contraria a la perfecta voluntad de Dios. Por eso la palabra del Señor también manda al pueblo de Dios que no se una en yugo desigual con los incrédulos o con la gente que no tiene temor de Dios o no tiene principios. El verso 6 menciona: aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios, toda la noche duerme su hornero y a la mañana está encendido como llama de fuego. Ahí está. Se daba lugar tanto y rienda suelta a las pasiones, que se compara aquí como un semejante a los artificios de un horno que se deja totalmente en la noche y en la mañana está encendido como un fuego. Es decir, esta llama se iba aumentando constantemente, y aumentaba de esa manera el pecado, la perdición, la depravación y el alejamiento de Dios. Todos ellos arden como un horno, verso 7, y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes, y no hay entre ellos quien a mí clame. Esta parte me llama demasiado la atención, porque cuando los reyes o las autoridades se pierden, al menos se espera que hayan personas que sigan el buen camino. Pero en este caso, en la nación de Israel, como aquí menciona, no hubo quien clame, no hay entre ellos quien clame a mí, dice, ¿no? Y es labor nuestra en este tiempo. Si nosotros vemos que nuestra sociedad está deteriorándose, si nosotros vemos que en medio incluso de las congregaciones o de liderazgo o de la fe misma del pueblo creyente, hay aspectos que no están conforme a la palabra de Dios o que van en contra de las normas morales, es necesario que nosotros primeramente clamemos a Dios y posteriormente las denunciemos. Pero este acontecimiento no ocurría aquí en este tiempo en la nación de Israel. Por eso es que fue levantado Oseas como un ejemplo para poder llevar esta palabra que Dios le había mencionado. Bien, ahora nos vamos desde el verso 9 hasta el 10 y vamos a ver: el pecado de la idolatría había consumido aún las fuerzas de los reyes y de los príncipes, y ellos no se habían dado cuenta cuánto había afectado. El pecado tiene esa característica de poder destruir, de poder atar, de poder cegar, ¿no? Y aquí nos mencionan tanto en los versos 9 y 10, esto había acontecido con estos líderes que estaban conduciendo la nación. Dice así: devoraron extraños tu fuerza
y él no lo supo. Y aún canas se han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testifica contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová, su Dios, ni lo buscaron con todo esto, ¿no? Entonces, vemos dos aspectos en que el profeta Oseas está mencionando que se habían desgastado sus fuerzas, habían empezado a envejecer y ellos ni cuenta se habían dado, ¿no? Entonces, es así de engañoso el pecado y la maldad. Es así de engañosa la mentira del enemigo y de todo el sistema que está contrario a la perfecta voluntad de Dios. Es totalmente ilusorio, es un engaño, ¿no? Y cuando tú estás ya por el suelo, tú ya estás totalmente tal vez sin fuerzas, es cuando tú recién te das cuenta. Pero en este caso, aún así, no se dieron cuenta. Como dice aquí, no pudieron buscar a Dios, devoraron extraños sus fuerzas y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testifica contra él en su cara y no se volvieron a Dios ni lo buscaron con todo eso. Así es nuestra naturaleza terca. La soberbia, el orgullo no permiten que veamos nuestra realidad. Es por eso que necesitamos continuamente percibir y darnos cuenta de que Dios está mirándonos, Dios lo conoce todo y que a Dios vamos a darle cuentas. Vamos a ir ahora a examinar desde el verso 11 hasta verso 11 y 12. Y vamos a ver en estos versos que Dios compara y hace, también aquí el profeta presenta una alegoría, pero ahora lo está presentando, mostrándonos a la nación de Israel como una paloma extraviada que no sabe dónde ir. Dice el verso 11, Efraín fue como una paloma incauta, sin entendimiento, llamará a Egipto, acudirán a Siria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. En este tiempo, la nación de Israel trató de buscar alianzas, pero Dios no les había mandado a buscar ese tipo de alianzas. Ellos, en vez de confiar en su Dios, en el Dios Todopoderoso, aquel que los redimía, aquel que los ha salvado, quisieron poner su confianza en una alianza con Egipto, en una alianza con Asiria, pero en su determinado momento fueron ellos mismos los que también perecieron junto con ellos, ¿no? Y aquí la palabra del Señor menciona que el Señor mismo iba a obrar por ello, porque vemos ahí la soberanía de Dios obrando en todo lo que se refiere a la historia, en todo lo que se refiere a los gobiernos, está la mano de Dios. La voluntad de Dios va a ser hecha. Entonces, es así como esta nación, vemos que más adelante va totalmente desaparecer, y también aún sus aliados van a también perecer a mano de otras naciones. Vamos a ver ya para la última parte, desde el verso 13 hasta el 16, cómo en lugar de buscar a Dios, hablaban y pensaban mal de Él, se lamentaban y no se arrepentían, se acordaban de poder hacer culto a otros dioses, pero no tuvieron la capacidad de volverse a Dios. Por tanto, Dios presenta aquí otro tipo de alegoría, que es el compararlos a un arco torcido que no tiene eficacia para poder dar un golpe certero. No, vamos a ver aquí en el verso 13, dice, ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí, ¿no? En este verso vemos cómo era tal el corazón apartado de la nación, que ellos solamente veían destrucción, y esto a su alrededor les ocasionaba que renegaran en contra de Dios. No asumían su responsabilidad. Dios los había redimido, Dios los había ayudado, pero ellos habían adquirido la mentira y el engaño de todo lo que les rodeaba de los pueblos vecinos. El verso 14 dice, y no clamaron a mí con su corazón, cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y el mosto, se congregaron y se rebelaron contra mí. ¿No le parece conocida esta acción que vemos hoy en día en cualquier lugar que nos rodea? La gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace nada?
Dios no existe o Dios no cumple su palabra. No, hay mucha gente que se rebela así en contra de Dios y le atribuye toda la responsabilidad de sus acciones, porque en realidad eran acciones y decisiones que ellos habían tomado. Dios les había dicho que Él les iba a acompañar, pero ellos deberían ser obedientes a Él. Sin embargo, ellos hicieron totalmente lo contrario y recibieron la retribución a sus acciones, cosecharon lo que habían sembrado. Pero a cambio, en vez de poder volverse al Señor, en vez de arrepentirse, lo que hicieron es hablar mal en contra de Dios y no volverse en su corazón a Dios. El verso 15 dice, y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos contra mí, pensaron mal. Muchas veces nosotros también podemos llegar a pensar mal de Dios cuando no tenemos tal vez ese apoyo de Dios, pero cuando nos encontramos en situaciones como estas, es que debemos ponernos a reflexionar si hay algo que no le está agradando a Dios de nuestras vidas y no solamente reclamarle o atribuirle algún tipo de mal a Dios. Y concluye con el verso 16 mencionando, volvieron pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso y cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto, ¿no? Aquí se hace esa comparación también como si fuera un arco chueco, dice en otra versión, engañoso, en el cual cayeron sus príncipes a espada. ¿Cuál fue la causa de su caída? La soberbia. Recordemos que la palabra menciona que antes de la caída está la soberbia y la altivez del corazón. Todo este capítulo 7 nos hace reflexionar, queridos amigos, acerca de nuestra actitud delante de Dios. Hoy en día, al igual que en el tiempo de Oseas, vemos que uno de los aspectos que es causa de perdición para hombres, para mujeres, es el adulterio y la fornicación. Destruyen hogares, destruyen familias y están destruyendo la sociedad a causa de toda la abundante violencia que hay desenfrenada. La gente actúa pensando que Dios no está considerando sus acciones ni está mirando. Un consejo: si tú quieres cambiar tus actitudes, si tú quieres cambiar tu vida, considera que Dios está presente en cada uno de los momentos en que tú estás tomando una acción, eligiendo hacer algo o pensando algo. En segundo lugar, también nos menciona cuán importante es volvernos a Dios y clamar. En por lo menos 2 ocasiones en este capítulo vemos que nadie se había arrepentido o nadie había clamado o nadie había considerado el llamado de Dios. Hoy es tiempo de escuchar el llamado de Dios. Hoy es tiempo de considerar que Dios está hablando a su nación, a su pueblo, y que tenemos que tener los oídos bien abiertos. Otro aspecto para terminar es cómo Dios compara un arco chueco, un arco engañoso. Recordemos que en el Nuevo Testamento el pecado justamente se traduce del griego errar al blanco, ¿no? Y hoy en día Dios quiere ayudarnos, quiere sostenernos, vivificarnos y darnos la fuerza para poder apuntar al blanco y no errar, y lo vamos a poder hacer tomados de la mano de Dios. Reflexiona en este capítulo 7 del libro de Oseas. Espero que te haya servido para que tú puedas analizar cada uno de estos aspectos muy importantes. Nos veremos la próxima semana en el estudio del capítulo 8. Que Dios te bendiga. Gracias por ser parte de este servicio. Te esperamos en todas nuestras reuniones y actividades. Que Dios te bendiga.